Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Dios les bendiga. Me da mucho gusto volver a saludarlos a través de este medio. Quisiera comenzar con una oración. Padre, quiero agradecerte por la vida de mis hermanos que están escuchando este mensaje. Te pido que tu bendición esté con ellos, que tu ayuda, que tu favor, que tu Espíritu Santo, Dios, les enseñe, les guíe, les ministre. Que tu palabra, Señor, se nos revele a todos. Te damos gracias por tu grande amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia, pues tenemos la oportunidad otra vez de platicar un poco de las cosas maravillosas que Dios nos ha enseñado. Y estamos viendo un tema aquí en las pantallas que dice cómo reaccionar ante los problemas. Y bueno, pues en la vida nosotros pasamos por una serie de problemas y tenemos también una serie de reacciones. Yo me acuerdo de un dicho que hay en México, un dicho que tiene que ver como con la cultura. Ese dicho dice, la burra no era arisca, pero la hicieron. Este es un dicho para más o menos ilustrar que una persona no era así, pero que las circunstancias la hicieron. Pero, ¿qué tanto nosotros vamos a ir cambiando por los problemas de la vida? Esa es la pregunta que nos haríamos. ¿Cuánto los problemas van a hacer que usted y yo ya no seamos las mismas personas? Por eso este tema es cómo reaccionar ante los problemas. Y quisiera que leyéramos un pasaje que está en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 9 y 10. Le platico un poco el antecedente de este pasaje que vamos a leer, de Hechos 7, versículos 9 y 10. Es el momento en que Esteban, un hombre de Dios, estaba siendo acusado como un hereje por estar predicando a Jesucristo. Y él estaba dando el testimonio de los hombres de fe que le dieron formación a la nación judía. Y dentro de ellos estaba él mencionando la vida de un personaje llamado José, que vamos en este tiempo a estudiar un poco de este personaje. Y comienza esta lectura, dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces Esteban estaba siendo acusado por su fe y estaba compartiéndoles él pues las cosas en las que él creía y lo que la nación judía tenía como una enseñanza importante. Y este pasaje dice que los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José a Egipto, pero Dios estaba con él.
Y aquí es donde yo quiero que usted y yo comencemos a través de las Sagradas Escrituras a ver la vida de este hombre de Dios, José. Realmente describir a este personaje como lo describen en 2 versículos, es como un resumen de un poco la vida de él. Pero mucho antes de que esto pasara, José era hijo de Jacob y de una mujer llamada Raquel. Su madre murió cuando su hermano nació, o sea, murió en el parto, su madre. Y él era pequeño. Entonces él creció como un niño huérfano en su familia. Él tenía otros 11 hermanos y una hermana. Y sus 11 hermanos pues estaban con sus madres y Jacob, también su padre. Pero él creció como un niño huérfano de madre. Y su padre tuvo un gran aprecio por él porque pues solo estaba él. Y en el resto de sus hermanos estaban sus madres y estaba él. Y entonces su padre tuvo un aprecio muy especial por él, por la condición también que él había pasado, y tuvo un afecto de hacerle una túnica de colores que nosotros lo hemos escuchado por ahí, o los niños en las escuelitas bíblicas saben que el padre de José le hizo una túnica de colores. Entonces tuvo un cuidado muy cercano con su padre, y aparte su relación con su padre fue muy cercana, porque pues él no tenía mamá, la había perdido. Y esta cercanía que tiene él con su padre causa envidia a sus hermanos, le causa envidia. Y él viene siendo criticado en cuanto al trato que había con su padre. Le menospreciaban y no tenían un buen trato para él. Y José fue creciendo en medio de, pues, la amargura, digamos, la amargura en medio del dolor, en medio de este trato. Y su infancia no fue como muy agradable, fue la infancia de un huérfano. Y bueno, el proceso de su vida en su ambiente familiar no fue muy agradable. Su familia pues no era una buena familia. Sus hermanos tuvieron un desprecio hacia él. Y aquí lo interesante es que José tenía sueños, como toda persona tiene sueños en la vida. Y aparte, los sueños que él tenía eran sueños que le estaba dando Dios, era como una visión a futuro de lo que Dios iba a hacer con él, y él lo contaba a sus hermanos, y sus hermanos pues no lo aceptaban, no creían que esos sueños tuvieran que ver con él o el papel que él iba a desempeñar. Y entonces era esto un motivo más de envidia y de un trato más áspero. Y yo quiero que veamos una parte de Génesis 37:2 con relación a la historia de Jacob, que es el padre de José. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Entonces él convivía con sus hermanos, pero no eran buenos hermanos, como quizás le pasa hoy en día a alguna familia que convive con su familia, pero sus hermanos no son buenos hermanos. Y él
por su relación con su padre, pues él le informaba a su padre la mala fama de ellos. Y bueno, pues esta relación fue dándose de esta forma. Él tenía, dice ahí, 17 años, imagínese, un adolescente de 17 años con un trato, digamos, muy áspero de parte de su familia. Pero, ¿sabe cómo reaccionó José ante esta situación, ante estos problemas? Él no se hizo igual a ellos. Él no hizo las cosas malas que ellos hacían. No tenemos una descripción de todas las cosas malas que sus hermanos hacían. Solo dice que informaba a su padre la mala fama de ellos. O sea, lo tremendo que yo creo que han de haber sido ellos. Hoy en día es muy común que una persona que convive con un grupo de personas que tienen malas costumbres, generalmente hace lo mismo que ellos. Pero una de las virtudes de José es que él no hizo lo que los demás hacían. Él no se llevó, no se fue llevado por la corriente. Él no vio como el prototipo o el ejemplo de ese grupo de personas como para hacer lo mismo. Y eso fue bien importante en la vida de este hombre, porque esas decisiones que él tuvo con relación a cómo reaccionó ante su ambiente, ante los problemas, que no fue parte de ellos. Y hay un pasaje en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos del 3 al 4, que dice: bástate ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, es decir, los injurian. Entonces, generalmente las personas, cuando no ven que alguien no hace lo que ellos hacen, lo injurian, lo ultrajan. La palabra ultrajar es injuriar. Y esto es lo que pasaba con José. Sus hermanos lo maltrataban, le hablaban ásperamente, porque él no corría en el mismo desenfreno de ellos. Y así pasa hoy, familia, en nuestra sociedad. Cuando alguien no quiere hacer lo que los demás hacen, lo tachan de santurrón, o qué amargado, o qué apretado, ¿no? Qué apretada. ¿Por qué no va a la fiesta como van todos? ¿Por qué no toma o no fuma o no baila o no hace lo que los demás hacen? Y esta palabra en este versículo 4 dice: a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Dice, les parece extraño que alguien no vaya con ellos y haga lo mismo, porque todo mundo lo hace. Pero cuando una persona hace la diferencia, obviamente el grupo empieza a atacarlo, a hacerle bullying, como ahora dicen, hacerle bullying. ¿Por qué? Porque pues no es normal que alguien sea una persona bien portada en un mundo que está lleno de maldad. Volviendo al caso de José, José no se hizo a ellos, o no se hizo como ellos, o no buscó el prototipo de ellos para ser como ellos. Él tenía hermanos mayores. Y mire,
En Génesis 37:4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. ¿Qué dice la Escritura? Le aborrecían. Y no podían hablarle pacíficamente. Imagínese el ambiente en el que creció José. Un ambiente hostil en su propio hogar. Muchas veces nosotros creemos que el ambiente hostil está afuera, en la escuela, en el trabajo, con algunas otras personas. Pero no imaginamos que el ambiente hostil esté dentro de casa. Pues José tenía este ambiente hostil dentro de su casa. ¿Cómo sería la vida de este adolescente sabiendo que alrededor de él había mucha gente que lo maltrataba? No fue fácil. Pero sabe que él no cambió en sus convicciones. No cambió, no lo movieron. Él no dijo, bueno, está bien ya para que no digan que soy un amargado. Voy a hacer lo que ellos hacen. Él no hizo esto. Él se mantuvo en la línea de cordura y de obediencia. Él estaba sujeto a su padre. Fue un hijo obediente. Los otros no eran obedientes, pero José estaba sujeto a su padre. Y esto es lo que hace interesante la vida de un hombre como José. Ahora mire, en todo esto, como leíamos en el primer pasaje, sus hermanos por envidia lo vendieron y fue llevado hasta Egipto. Y en todo esto que nosotros vemos aquí, me gustaría que me ayudara a ver Génesis 39:6. Cuando él es vendido a Egipto, él tuvo una vida difícil. Una vida difícil. Y en esta vida difícil, él tuvo que aprender también, un joven adolescente. Dice Génesis 39:6 que él llegó a servir en una casa. Y el hombre de esa casa le tuvo tanta confianza porque había algo especial en este joven, ya cuando se lo llevaron como un esclavo y lo vendieron en Egipto. Y dice Génesis 39:6, y dejó todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Imagínese este joven hermoso y bello. ¿Cómo Dios estaba con este joven hermoso y bello? Y yo creo que Dios lo hizo hermoso y lo hizo bello igual por el corazón que él tenía. Pero esa belleza que él tenía, pues alguien comenzó a observarlo y hacerle una propuesta indecorosa. La esposa de este hombre. Y dice Génesis 39:7 que aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Una propuesta que le hicieron a José. Como hoy en día, en una sociedad que no tiene principios, hay muchas propuestas de esta naturaleza. Y cuando las personas no tienen principios o no tienen un temor a Dios, entonces sus decisiones son equivocadas. Parten de una propuesta indecorosa y entonces hacen locuras. Tienen una respuesta ante esa situación y entonces toman decisiones incorrectas. Pero ¿cómo enfrentó José
este nuevo desafío en su vida? ¿Cómo enfrentó él los problemas que tenía en casa? En aquel tiempo, cuando sus hermanos eran ásperos, eran personas que no lo querían a él y que después terminaron vendiéndolo. Él se mantuvo en la cordura. Y ahora entraba en un nuevo desafío. De una mujer que le está proponiendo, duerme conmigo. Y dicen los versículos 38, versículos del 8 al 10 de este capítulo 39, del 8 al 10, o sea, la respuesta que José tiene ante la esposa de Potifar. En ese tiempo, los gobernantes no tenían a una esposa fea, era una esposa bonita. Entonces la mujer que se acercó a José no era una mujer fea, era una mujer bonita, porque eran gobernantes. Y dice el versículo 8, cuando la mujer le dijo, duerme conmigo, ¿y qué dice? ¿Y él qué dice? No quiso. Él tuvo una negativa. Él dijo, no. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Pero esta primera parte dice, él no quiso. Él dijo no. Pero siga leyendo versículo 9 y luego el 10. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y agrega José algo importante. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? En el antecedente de José, probablemente alguien podría decir, estaba amargado por todo el dolor que había pasado. Y era la oportunidad quizás de llegar a un hogar donde alguien lo amara. Pero José tenía bien puestos los ojos en Dios. José sabía perfectamente en dónde estaba su fe y en dónde estaba su corazón. Y él dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y esta fue la respuesta de José. Aparte de una negativa, le da la explicación, no lo voy a hacer, porque temo a Dios. Qué interesante es que hoy los jóvenes o las personas adultas, cuando se enfrentan a un problema como este, tengan una actitud tan positiva como la de José. Que simplemente digan, no. Ante tal propuesta, no. No importa lo que pudieran ofrecerles, porque la gente que tiene poder ofrece algo. A lo mejor esta mujer le dijo, mira, vas a tener una posición mejor. Él dijo, no. ¿Cómo enfrentó este problema? Negando esa petición, poniendo a Dios por delante. Este hombre enfrentó este problema así como enfrentó el problema familiar, poniendo a Dios por delante. Ahora era un reto, un nuevo reto. ¿Cómo enfrentó el problema? Quizás esa fue la ocasión donde esta mujer se acercó a él. Pero dice el versículo 10, hablando ella a José, cada día. Yo quiero imaginar la vida de José, todos los días la misma propuesta, todos los días. Pero todos los días José decía no. Todos los días José pensaba en Dios. Todos los días José tenía a Dios en su corazón. Dice, hablando ella
hablando ella a José, cada día. ¿Y él qué? No escuchándola. Cerraba sus oídos, familia. Así enfrentó José este nuevo desafío y este nuevo problema, no escuchándola. No escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. No la escuchó. Pero dice aquí cada día. ¿Cuánto tiempo transcurrió? No lo sabemos. No sabemos cuánto tiempo. Pero aquí encontramos a un hombre, de verdad, un gran hombre de Dios, que por las circunstancias que él había pasado, nunca le atribuyó a Dios el hecho de haber llegado a Egipto como un esclavo. Porque hay mucha gente que cuando le va mal, trata de culpar a Dios porque le fue mal. Y entonces tiene una actitud negativa de comportamiento porque le fue mal y está enojado. Pero José era un hombre que mantenía su fe, su cordura y el no ante las cosas malas. Esta mujer un día trató de realmente obligarlo y él escapó de ella y ella lo jaló de la ropa y dice el versículo 12 del capítulo 39: y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y ¿qué dice? Y huyó y salió. Ella lo quiso forzar y él dijo no. Y él huyó y salió. Después viene una acusación de ella que meten a José en la cárcel. Porque ella le dijo a su marido, quiso abusar de mí. En 1 Corintios 6:18, nosotros encontramos una enseñanza que dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La primer palabra que leemos en este versículo es huid. ¿Qué es lo que hizo José? Huyó. ¿Qué es lo que dice Dios que hagamos ante una insinuación de pecado sexual? Huir. ¿Cómo enfrentamos una situación, un problema de la vida de esta naturaleza? Huyendo. Así de sencillo, huyendo. Esto es lo que Dios nos dice que hagamos cuando nos enfrentemos a un problema de esta naturaleza. En 2 de Timoteo 2:22 nos reafirma la Escritura respecto de lo que son las pasiones. Dice, igual la primera palabra es huye. Así como decía huida de la fornicación, aquí nos dice huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye. No puedes quedarte ahí. No puedes decir soy muy fuerte. No puedes decir no me va a pasar nada. No puedes decir yo creo que yo puedo resistir. No, huye, no tienes que estar ahí. Una conversación de esta naturaleza no la puedes estar teniendo porque Dios dice que huyas. Dios dice que no permanezcas. Y miren, yo veo una advertencia en el capítulo 7 de Proverbios de alguien que no hizo caso, de alguien que no huyó. Y yo quiero que usted vea, lo voy a leer bien rápido porque son varios versículos,
Es Proverbios 7, versículos del 1 al 27. Son 27 versículos, pero son muy cortitos. Es una pequeña línea cada uno. Pero quiero que usted vea qué pasa cuando alguien no huye. Dice este Proverbio 7, desde el versículo 1 hasta el 27, dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Entonces Dios dice: mira, aquí están mis razones, aquí están mis mandamientos, aquí están mis leyes, guárdalos y vas a vivir, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras, que habla amorosamente. Y describe un hecho de alguien que no escuchó, que no guardó los mandamientos. Porque mirando yo por la ventana de mi casa por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Entonces, la palabra de Dios nos da sabiduría e inteligencia. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando ve aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, abrigámonos en amores hasta mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es en contra de su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte de tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos. Aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol, es decir, al infierno, es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Este proverbio, primero, trae una enseñanza para que tengamos sabiduría e inteligencia. Y después da un ejemplo de una persona que fue simple y que no tuvo inteligencia y que cayó en las redes y que cayó en el degolladero, como dice aquí, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. José fue un hombre sabio e inteligente. Fue un hombre que lo que su padre le había enseñado, él lo guardó en su corazón. Y dice el capítulo 39 de Génesis, versículos 2 y 3, volviendo a la historia de José. Dice Génesis 39, versículos 2 y 3: mas el Señor estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Un hombre próspero. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él.
Y vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Cuando tú eres una persona recta y enfrentas los problemas de la vida con honor, con valentía y con temor a Dios, Dios va a estar contigo y te va a bendecir y te va a prosperar en todo lo que hagas. Porque este hombre se dio cuenta, de acuerdo a lo que dice la Escritura, se dio cuenta que José era prosperado porque Dios estaba con él. La gente que esté a tu alrededor, cuando tú seas un hombre o una mujer justa y santo y santa, se van a dar cuenta que tú estás prosperando porque eres un hombre recto y una mujer recta. Y se van a dar cuenta porque ellos van a observar cómo Dios te está bendiciendo, cómo Él está haciendo que en tu vida sea muy diferente a la de los demás. Cuando haces bien las cosas, otros lo notan, porque Dios lo hace notorio. Miren, hay un pasaje en Proverbios 22, 29, que dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Entonces, una persona solícita, trabajadora, honrada, honesta. Dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Entonces, esto hay para la gente que es recta delante de Dios, para la gente que quiere hacer bien las cosas en la vida. La historia de José es hermosa, muy larga, pero quiero darle en resumen algunos puntos. Quiero darle en resumen. Estando su amo, al ver la mujer que había acusado a José, lo metió a la cárcel su amo. José está ahí en la cárcel, interpreta los sueños de un panadero y de un copero. Y después de 2 años, el faraón tiene sueños, un par de sueños, que en sí era el mismo sueño. Y entonces, uno de ellos, el copero, le dice al faraón: oye, me acuerdo que cuando me porté mal allá en la cárcel había un personaje que me ayudó. Faraón lo llama. Y para esto, Faraón le preguntó a José si él podía interpretar los sueños, y José dijo: Dios es el que lo hace. La actitud de José fue humilde, fue un hombre humilde. Dios le dio la gracia para interpretar los sueños. Faraón le puso como gobernador de la tierra de Egipto. Y yo quiero decirte que lo que vino en José después de que sus hermanos lo vendieron fue para bien y no para mal, porque Dios convirtió esos momentos de tristeza en gozo. Esos momentos que parecían de derrota, los convirtió en algo que elevó a José a lo más alto. Dios elevó a José en la casa de Potifar. Dios elevó a José en lo más alto en la cárcel, porque también lo pusieron de jefe. Dios elevó a José en el reino de Egipto porque fue gobernador. Y ¿sabes una cosa? Dios elevó a José dándole la primogenitura. Dice Primera de Crónicas 5:1: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Es decir, Rubén ya no fue el primogénito. Dios le dio la primogenitura a José, a sus hijos. Esto era un lugar importante, era el lugar que heredaban las bendiciones, las más grandes bendiciones. Cuando su padre ora
por José, yo quiero que veas la oración que su padre hace. En el capítulo 49 del libro de Génesis, versículos del 22 al 26, quiero que tú veas la oración de bendición que Jacob hace para José. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon, le aborrecieron los arqueros, refiriéndose a sus hermanos. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, es decir, de Dios. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente con el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, es decir, hijos, generaciones. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de tus progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Dios trajo todas las bendiciones para un hombre que aprendió a vivir en las circunstancias que fue viviendo en la vida, y que él enfrentó los problemas que él tuvo que enfrentar con fe, con obediencia y con temor a Dios. Familia, así tenemos que enfrentar los problemas, y Dios te va a llevar a lo más alto donde tú estés, en tu forma en la que tú estás viviendo, en tu ambiente, en tu trabajo, en tu escuela, en tu hogar, en tu misma autoestima. Dios te va a llevar a lo más alto cuando enfrente los problemas con fe y valentía, como lo hizo este hombre. Dios te bendiga, familia. Permíteme hacer una oración por ti. Padre, te pido que la bendición que hay en ti, mi Dios, repose sobre cada uno de mis hermanos. Ayúdalos en todo su caminar. Si alguien estuviera enfermo, dale sanidad. Si alguien estuviera necesitado, provéele de todo lo necesario. Permite que ellos enfrenten los problemas, Dios, con valentía, con honor, con obediencia, con fe y con temor a ti. Y que las bendiciones que has traído igual sobre la vida de José también vengan sobre cada uno de tus hijos que obedecen tu palabra. Te pido tu bendición para ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, familia.